Dice, Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire, nos habla allí que el Señor nos arrebatará a su iglesia, pero dice que primeramente llevará a aquellos que murieron en Cristo, aquellos que murieron con la esperanza del Salvador y murieron, ellos salen inicialmente y le seguimos nosotros los que hayamos vivido, que formamos parte de la iglesia de Cristo. Importante allí para encontrarnos, dice allí, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es importante tener claro esto, porque así como el Señor Jesús murió y resucitó, ¿sí? Entonces los que murieron creyendo en Él, ¿sí? Entonces seremos allí arrebatados. Esto también nos lo corrobora primera de los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Voy a leer los versos 51 y 52 únicamente. Dice, he aquí os digo un misterio. Miren, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, en la época del Antiguo Testamento esto era un misterio. Esto del el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, esto era un misterio, lo dice aquí el apóstol Pablo. Y todos estos eventos hasta se fueron aclarando cada vez más, el Señor le fue dando más luz, más revelación allí a estos eventos futuros. Y nos dice que nos corrobora que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos está demostrando allí el apóstol Pablo que eso es rapidísimo, en un segundo, porque el músculo que se mueve rápidamente son los párpados, y así rápidamente va a suceder el rapto de la iglesia. Vamos a salir en un momento, van a suceder cosas terribles en ese momento, porque si por ejemplo un avión o los carros, algunos carros están siendo conducidos por creyentes de buen testimonio que estén llevando la vida que a Dios le agrada, ellos van a salir, va a ser una cosa pues maravillosa para la iglesia, para el creyente, pero va a ser un caos total para los que se queden, porque van a haber estrelladas de carros, de aviones, los bebés van a desaparecer, sus mamás van a estar angustiadas. En algunas películas han presentado esos momentos del rapto o arrebatamiento de la iglesia, y eso va a ser un caos tremendo, un caos terrible, que muchos científicos, los políticos van a querer buscarle o darle explicación, van a decir que fue que vinieron los extraterrestres, que vinieron los ovnis y se llevaron a estas personas, pero ellos van a querer buscarle respuesta, pero las respuestas están todas aquí en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, en la bendita palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra y poderla vivir, que es lo importante, poder estar a cuentas con Dios. Allí nos habla que seremos transformados, nos dice el apóstol Pablo aquí en esta primera carta a los Corintios. No olvidemos, aquellos que toman nota, capítulo 15, versículos del 51 al 58, pero solamente
pero ahora leo el verso 51 y 52 que nos dice que seremos transformados, ¿sí? Seremos transformados conforme al cuerpo que adquirió o que tuvo el Señor Jesús luego de su resurrección. Así en ese momento vamos nosotros a tomar ese cuerpo. El Señor nos va a transformar, porque no podemos entrar allí al cielo con esta misma cuerpo pecaminoso, cuerpo corrupto. Por eso es que aquí lo dice adelante, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, para poder entrar allí al cielo, no podemos entrar con este mismo cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes que primeramente somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en este cuerpo, que este es el estuche, el día de mañana esto se queda cuando durmamos, porque es que la Biblia cuando dice de una persona que muere, muere es su cuerpo, pero su espíritu y su alma son eternos, y por eso es importante tener seguridad si nos vamos para el cielo o se va a haber una eternidad en el infierno, porque no hay lugar intermedio. La Biblia de pasta a pasta, de principio a fin, siempre habla de cielo o de infierno. Hay una eternidad. Por eso es importante que tú te pongas a cuentas para que puedas entrar en este viaje, preparar tu vida para poder estar formando parte de esa iglesia pura, santa y sin mancha, para poder salir allí a la eternidad con Cristo en el cielo. A partir de ese momento del rapto comienza la gran tribulación, como lo dice Daniel allí que habla de la semana 70 en Daniel 7, en Daniel 9, está hablando que vendrá ese momento en el cual va a haber un caos. Son 7 años de gran tribulación donde el anticristo va a querer, ya hace su aparición el anticristo. ¿Por qué motivo? Porque él es el que va a estar gobernando ese tiempo de la gran tribulación. Va a ser un tiempo de caos, pero va a ser peor en la segunda mitad de estos 7 años. A partir de los 3 años y medio, después de que se haya sucedido el rapto de la iglesia, va a ser peor, porque el anticristo va a imponer su sistema de gobierno y se le conoce también al anticristo como la bestia, porque va a ser un hombre sin contemplación, un hombre supremamente malvado, que va a perseguir a aquellos que ahí sí estén intentando buscar de Dios. El pueblo judío va a entender realmente que sí había un Mesías, que sí vino la primera vez aquí en sufrimiento, pero que vendrá una segunda vez en gloria allí. Este tiempo, este periodo de la gran tribulación va a ser un periodo de mucha angustia, de aflicción, de desesperación. Los que se queden padecerán de grandes plagas. Esto que estamos viviendo no va a ser comparado con las plagas que va a venir en esa época. Y muchas otras situaciones difíciles, por eso es que se llama el periodo de la gran tribulación, tiempo de angustia, de desesperación. Luego vendrá ahí sí la segunda venida de Cristo, aquí que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Dice que en el momento en que venga el Señor Jesús, haga su aparición sobre el monte de los olivos, dice que se partirá allí, formando como un valle, se partirá ese monte de los olivos, porque vendremos con el Señor Jesús a reinar aquí, a gobernar por 1000 años, y será atado allí
el anticristo. Será atado, neutralizado allí ese perseguidor de aquellos que estaban buscando realmente a Dios. Ahí sí lo buscaron, pero va a ser un tiempo especialmente para el pueblo judío. Para el pueblo judío que no había creído en Cristo, ellos son los que van ahí sí a estar buscando de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo. Ese es un tiempo tremendo. Allí el Señor lo dice en Zacarías 14, versos 3 al 5. Zacarías está allí en el Antiguo Testamento, está en el capítulo 14, los primeros versículos, del 3 al 5, dice, después, bueno, lo voy a leer desde el verso 1, Zacarías capítulo 14, verso 1, dice, aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Mire, ahí es cuando viene el Señor por segunda vez, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Mire, vendremos con nosotros los santos que fuimos allí arrebatados. Allí en ese momento del rapto vendremos con el Señor, que sucederá 7 años después del rapto. Vendrá cuando el Señor en su segunda venida pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Por eso es importante nosotros tener claro, no voy a profundizar mucho en el día de hoy, pero estaremos haciendo otros estudios también respecto al arrebatamiento y respecto a la segunda venida de Cristo. Vienen más eventos, pero no olvidemos el evento profético próximo a sucederse es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso prepárate, alista como si fueras a irte de viaje, tener todo listo. Ya prácticamente todo está listo para que se suceda ese próximo evento, que es el arrebatamiento o rapto de la iglesia del Señor. No olvidemos, son las personas los que formamos parte de la iglesia, el creyente en Jesucristo. Por eso el Señor nos ofrece una paz allí en medio de la angustia, del dolor y la aflicción. Por eso el Señor Jesús lo dice allí en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Estemos allí aferrados, allí si tú eres un verdadero creyente, sigue santificándote más y más, poniendo tu vida en orden. Aquellos que tienen ciertas cositas por cuadrar, por arreglar, ponte a cuentas, porque en cualquier momento se puede suceder, ahorita en media hora se puede suceder el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y hay de aquel que se quede a vivir esos 7 años de la gran tribulación. Dice la palabra que deseará no haber nacido, porque lo que va a vivir va a ser una cosa terrible. Entonces también nos dice allí en Hebreos capítulo 12 verso 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Así que por eso te quiero invitar para que tengas este tiempo de oración, pongas tu vida en orden, prepara tu vida,
No te digo prepara tus maletas porque todo se va a quedar aquí. Los bienes materiales, todo eso que tú hiciste, muchos tienen su confianza, su fe, es en las riquezas, en lo que tienen en el banco, en sus bienes, fincas, carros, casas, empresas, todo eso, pero todo eso se va a quedar. Solamente se va tu espíritu y tu alma. El cuerpo, esto, bueno, si morimos antes, esto se queda acá, se lo comen los gusanos o seremos cremados, no sabemos cómo va a ser, pero lo que importa es el alma y el espíritu. Es importante que tú te edifiques en la palabra de Dios, vivas la palabra, pongas tu vida a cuentas, porque ya es inminente. El rapto o arrebatamiento de la iglesia está por venir. Por eso pon tu vida en orden. Quiero invitarte a orar de la siguiente manera. Amado Dios y Padre Celestial, dile allí gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú me das luz y me sigues dando más y más luz en cuanto a estos eventos proféticos futuros que han de sucederse. Señor, dile allí gracias, Padre de la Gloria, por enviar a Jesús a entregar su vida en la cruz del Calvario y derramar hasta la última gota de sangre por el perdón de mis pecados. Amén. Dile gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar, por pagar el precio por mi pecado. Entrego mi vida a ti, Señor. Te pido que me ayudes a poner mi vida en orden. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tú prometiste que era necesario que tú partieras allí, pero que nos dejarías el Consolador, el Espíritu Santo. Te pido que a través de tu Espíritu Santo me enseñes más y más, a través de tu palabra, cómo debo vivir mi vida, cómo es que debo llevar la vida que a ti te agrada, Señor, para poder estar en santidad. Dile allí, Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Dile, Señor, a partir de este momento pondré mi vida en orden, porque yo no me quiero quedar a vivir esa gran tribulación, ese tiempo de angustia, de zozobra. Señor, yo quiero partir contigo para la eternidad, Señor. Y ayúdame a ser de testimonio para que toda mi familia y mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros, mi vecindario, todos puedan también conocer a un Cristo, al Cristo resucitado. Permítenos, Señor, ser allí de testimonio, Señor. Dile allí, Señor, como tú moriste por mí, yo viviré para ti. Permíteme agradarte con el estilo de vida, Señor, que tú quieres que yo viva. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú hiciste esta oración con sinceridad de corazón, tenlo por seguro que ya tú formas parte de la iglesia de Dios. Eres un creyente en Cristo, eres un hijo, una hija de Dios, y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, porque lo dice allí Apocalipsis 20:15, que aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Así que sigue buscando, poniendo tu mirada allí en el cielo y anhelando que venga el Señor prontamente por su iglesia, porque se van a vivir tiempos difíciles. Sigue buscando de Dios, llevando una vida de oración, de meditar constantemente en la palabra y compartiendo a otros. Comparte este video, comparte esta enseñanza y deja tus inquietudes allí, tus comentarios en el Facebook. Igualmente, inscríbete allí en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga, muchas gracias y puesta la mirada arriba en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.